Todos ustedes, es una alegría poder estar de nuevo en este día, hoy sí, 14 de Nisan, conmemorando una fiesta muy especial de acuerdo al calendario hebreo, y para todos aquellos que hemos creído en Jesús nuestro Salvador, pues hoy es un día verdaderamente especial. El programa del día de hoy lo vamos a dedicar a un tema muy importante que se ha dado por muchísimo tiempo, dudas, y ha dado lugar a muchas especulaciones. Pero sabe, la palabra de Dios ni se contradice ni tampoco se equivoca. Y el día de hoy vamos a comenzar justamente en eso. Vamos a irnos a los textos bíblicos y vamos a dar explicación a aquellos puntos en el Evangelio que son una cronología de lo que nuestro Señor Jesucristo vivió y sufrió gracias a ese sacrificio de amor que hizo en la cruz. Así que véngase conmigo, bienvenido a estas gotitas de miel. El día de hoy, pues nada más y nada menos que estaremos hablando de Pesaj, el calendario hebreo, y puntualmente la cita que Jesús cumplió con toda exactitud. Así que acompáñenme. Costumbre, iniciaremos en el Antiguo Testamento porque, sabe, este es el fundamento. El Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo revelado en el Nuevo. Y esto usted lo puede ver en el capítulo 1, versículos 1 y 2 de la carta a los Hebreos. Ciertamente habló Dios a nuestros padres muchas veces y de muchas maneras, de muchas formas, en otro tiempo, pero en estos postreros días nos habla en su Hijo Jesucristo, porque sabe, Él es la culminación del pacto que había sido anunciado por nuestros padres en toda la antigüedad. Así que para poder entender ese sacrificio glorioso que Jesús hizo en la cruz y poderle dar seguimiento a esos pasos que lo llevaron hasta la muerte en la cruz, hasta entregar su aliento en la cruz, véngase conmigo por favor a Levítico 23 y vamos a entender de qué estamos platicando el día de hoy. Así que comenzamos hablando de las fiestas solemnes de Santa Convocación o las citas del Altísimo. Acuérdese usted, lo hemos mencionado en este subprograma, muchas veces que en Génesis 1:14 se establecen estas fechas de fiestas solemnes o estas citas con el Señor como las Moadim del Señor. Y son esas fiestas o tiempos escogidos por Dios para encontrarse con su pueblo. Así que vean usted lo que Dios le dice a Moisés. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días trabajarás, mas el 7º día será de reposo. Este en el hebreo es llamado Shabbat. Ponga mucha atención porque estas palabras serán vitales, de vital importancia para poder entender la profecía y cómo Jesús cumplió uno a uno todos los preceptos y todo lo que de él se decía. Así que entendemos que el día 7º de reposo se llama Shabbat. Santa Convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo, Shabbat, es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Y estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Es decir, hay una fecha determinada para cada uno de ellos. Y luego entonces nos empieza a describir cada una de estas 7 fiestas. Pero la primera, que es la que nos tiene el día de hoy aquí reunidos, y quiero contarle que es precisamente 14 de Nisan el día de hoy, es la Pascua. Y dice así, vea usted, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Versículo 5. En el mes primero a los 14 del mes, es decir, el día de hoy, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días, es decir, a la caída del sol de hoy por la noche, es día 15 de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El 7º día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguéis un mes, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote
mecerá la gavía delante de Jehová para que seáis aceptos. Pero oiga bien usted cuándo. El día siguiente del día de reposo la mecerás, es decir, de Shabbat. Aquí sí se refiere al séptimo día de la semana. Déjeme contarle que estas fiestas, y esto es vital para poder entender el Evangelio. Entendemos entonces, para hacerle un resumen de lo que acabamos de leer, que el séptimo día se llama Shabbat, pero las otras fiestas, de las cuales yo solo le leí la fiesta de Pesaj, reciben el nombre de Shabbatón o Shabbat alto. Así que el primer Shabbatón o Shabbat alto es Pesaj, el segundo es panes sin levadura, el tercero, que también se lo acabo de leer, es primicia de los primeros frutos. Estos son los tres que se conmemoran en esta época del año, que es primavera. Y de esto vamos a hacer un énfasis especial el día de hoy. Si usted se dio cuenta, decía que el día 14 de Nisan conmemoraríamos entre las 2 tardes Pesaj, y luego a la caída del sol, porque déjeme contarle, y esto es primordial para que nos podamos entender. En Génesis 1:1, que es la forma en la cual Dios fija el tiempo y el calendario, está estipulado de la siguiente manera. Si usted se da cuenta y va para allá, yo no lo haré porque lo hemos leído varias veces y de todos es muy conocido, siempre en el relato de cada uno de los días, al final dice, y esta fue la tarde y la mañana del día primero, del día segundo, etc. Así que déjeme contarle, vamos a hacer acá una línea que nos hace falta, vea para acá, espero hacerlo de la manera gráfica que usted pueda entenderlo. Y entonces vamos a ver que sí, dice en la Biblia que el día empieza de la tarde a la mañana, diríamos entonces que este es el primer día. Y consecutivamente, a ver, este sería el segundo día, la tarde y la mañana, hasta que termina nuevamente en la tarde. Esto es importante. ¿Por qué? Porque entonces así vamos a poder cuadrar lo que dice en el Evangelio. Pero vea usted que dice algo muy, muy importante en el versículo 11 del capítulo 23 del libro de Levítico. Recuérdese usted, 14, y se lo voy a anotar acá, vamos a ver si se mira, 14 de Nisan es Pesaj, 15 es panes sin levadura, y esto por espacio de 7 días, pero resulta que hay una interrupción, si usted ve en el versículo 11, y dice que la gavilla de la tercera fiesta, es decir, de primicia de los primeros frutos, es al día siguiente de Shabbat semanal. Entonces, pondremos aquí, al día siguiente es primicias. Estos se llaman Shabbatones. Shabbatones. Esto es importante y acuérdese usted que el séptimo de la semana, el séptimo, es el Shabbat. Con esto en claro, entonces podemos continuar con nuestro relato. Fíjese usted que nuestro relato bíblico en el Evangelio debe de coincidir exactamente con lo que está descrito. ¿Por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él mismo, Jesús dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, vea usted cómo la astucia, como yo he escrito en algunas gotitas de miel que usted pues tiene a bien seguir y leer, el diablo es brillantemente tonto. Porque fíjese usted que quiere hacernos creer con medias mentiras que Dios no se equivoca o que Dios no es Dios. Y esto está descrito en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25. Porque vino los tiempos, es decir, esto, y la ley, es decir, la enseñanza. Por eso es que nosotros hemos desconocido todo esto que es de vital importancia para que pongamos en duda el relato del Evangelio, para que no creamos que ciertamente Jesús vino a cumplir la ley, no a abolirla. Él en sí mismo le dio cumplimiento y esto
en un nivel superior porque Él es la completitud de todo el pacto. Así que regresemos entonces a nuestro tema. Vea usted, nos queda claro, séptimo día de la semana Shabbat, fiestas altas de Santa Convocación, Shabbatones. Así que el día comienza a la caída del sol, la tarde y la mañana, y así consecutivamente. Entonces, déjeme empezar el relato del día de hoy con la entrada de Jesús a Jerusalén. Déjeme contarle que en Éxodo, el día de ayer estuvimos platicando, capítulo 12, pues ahí está la narración, ya no se lo voy a contar, usted la conoce muy bien, pero cómo el Señor Dios sacó a su pueblo con mano poderosa y la sacó tal y como había dicho, pero para todo esto les mandó sacrificar un corderito de 1 año que debía de ser tomado el día 10 de Nisan, es decir, hace 4 días, para ser inspeccionado. ¿Por qué razón? Porque esta era una cosa de nuestro Mesías. Así que este cordero debía ser macho de 1 año y sin defecto alguno. Así que bajo inspección el día 14 las especificaciones que Dios le había dado al pueblo, a Moisés y a su pueblo, fuera sacrificado. Y usted se recordará que con la sangre de este cordero se pusieron en los dinteles y los postes de las entradas de la casa, en las puertas y las ventanas, para que el destructor no tocara al primogénito, que era la última plaga, la plaga de la muerte del primogénito de los hijos de Israel. ¿Y sabe qué sucedió? Preciosamente, la palabra se cumplió exacto. Y déjeme contarle que no es casualidad, vea usted los tiempos proféticos. Y voy a hacer un paréntesis entre esto. Hoy justamente el calendario hebreo está conmemorando en el día exacto que Jesús murió en una cruz, tal y como fue anunciado en el Éxodo. Vea usted, y hoy por la noche hay una superluna, que es la más grande de todo el año y además se va a teñir de un color rojizo. ¿Casualidad? No lo creo. Pero sigamos con nuestro relato. Entonces, a la medianoche, el Éxodo 12 nos dice que el día 15 saldrían a la medianoche porque el cordero había sido sacrificado entre las 2 tardes del 14 a la caída del sol, era la cena pascual, así que a la medianoche tendrían que salir todos. Vea usted que Nisan es el mes de eso, de la libertad. Es el mes en el cual Dios nos ha llamado a ser libres. Y pues en Éxodo 6 se describen las 4 copas más una, que es ahora la llamada la copa de Elías. El pueblo se hizo pueblo, lo santificó, lo redimió, pues precisamente a la tierra que le prometió. Y sabe, esta última copa, la copa de Elías, los judíos en el Seder de Pesaj o el orden de Pesaj no se la beben porque están esperando al que ha de venir. ¿Y usted sabe quién es ese que ha de venir? Por supuesto, Jesucristo, que para nosotros vendrá en su segunda venida. Pero continuemos entonces. Resulta ser que los judíos tomaban el día 10 a este corderito y lo examinaban para sacrificarlo el día 14. Cuenta la tradición hebrea que, fíjese usted, ponga atención, el cordero era degollado y tomada la sangre. Esta era aplicada en los postes y las ventanas para que el destructor no pasara encima y no tomara la vida de, pues precisamente, los primogénitos de Israel. Posteriormente a esto, se reunía toda la familia dentro de la casa y se hacía el corderito. Este cordero, según la tradición, se empalaba con un palo de granada. Y usted sabe que la granada representa precisamente todos los mandamientos, los 613 mandatos. De hecho, quiero contarle que yo siempre he querido coger una granada y contar porque dice la tradición que cada una de las semillitas son el equivalente a uno de esos mandatos que están descritos en la Torá y que son 613 precisamente las semillitas que tiene cada granada. Habría que contarlo, pienso que a lo mejor y sí. Pero entonces, vea la figura. Era precisamente el cordero empalado que se ponía directamente a quemarse al fuego. Esto como una figura de todo lo que Jesucristo habría de pasar a causa nuestra. Y fíjese que era coronado. Y sabe, era coronado con sus propios intestinos. Y así era quemado, era
cocinado para que estuviera apto para la cena de Pesaj. Esto era acompañado de un pan que es un pan sin levadura, se llama matzot. Hasta el día de hoy los judíos lo comen. Es un pan que debe de ser hecho muy rápidamente, de acuerdo a las especificaciones, para que no se leude, debido a que la levadura es figura, pues eso, del pecado. Y además era acompañado de hierbas amargas que recordaban todo el tiempo amargo de esclavitud en Egipto. Y además dice el relato bíblico que debían de estar prestos con calzado y bordón para salir inmediatamente cuando Dios les diera la orden. Vea usted la figura hermosa que nos transmite el Señor de una manera didáctica a través del Antiguo Testamento. Y es que sí, efectivamente, nosotros también éramos presos de nuestros delitos y pecados y estábamos subyugados a Faraón, figura por supuesto, de Satanás. Y es que lo dice claramente el libro de Hebreos. Véngase conmigo a Hebreos y leeremos lo que dice ahí en el capítulo 2. Y dice así: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, hablando de Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y el versículo 15 dice: y liberar a todos, es decir, a usted y a mí, los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vea cómo la figura es exactamente la misma. Pues bien, sigamos en nuestro relato. Es importante entonces ahora pasarnos al Evangelio. Y vea usted que en Marcos, bueno, y en los Evangelios sinópticos, se relata cómo, en Juan también, Jesús entra a Jerusalén. ¿Y sabe usted qué día? Precisamente el día 10 de Nisán, para que se cumpliese lo que de él estaba escrito y fuese examinado. Dice Hechos que se reunieron en la ciudad de Jerusalén para estar en contra del Mesías. Poncio Pilato, los judíos, los gentiles, es decir, los de todas las naciones, y Caifás, y todos teníamos que revisar a ese cordero. Y sabe, ninguno de todos lo hallamos con culpa. Acuérdese usted que el relato de los evangelios nos dicen que Pilato no encontró en él culpa. Cuando se habla de Caifás, que déjeme contarle que era un sacerdocio impuesto, que no era el que había Dios mandado a las tribus de Israel, sino que esto había sido comprado por una cuestión de historicidad, pues ponen ahí claramente en los evangelios, se lee que fueron testigos comprados y fueron acusaciones pues que realmente no tenían un fundamento como tal cosa, porque Jesús es Dios y no tenía ningún pecado en sí. Así que dice la carta a los Hebreos que él fue hecho en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Así que no había un fundamento real para enviarlo a la cruz. Pero Jesús permaneció callado, porque sabe, si combinamos las letras de la palabra Elohim, y esto haremos, si Dios permite, el próximo programa, pues dice precisamente que la naturaleza de este Dios amoroso es que por amor permanece callado. Y usted ya sabe en qué escritura podemos ver que esto se cumple, y lo vamos a ver en un momento. Así que, entendiendo que Jesús entra a la ciudad de Jerusalén el día 10 para cumplirse otra profecía que de él se decía. Y es que fíjese usted que como los judíos conmemoraban año con año en la ciudad de Jerusalén la fiesta de Pesaj, era necesario tener un lugar en el cual se criaran estos corderitos, que uno de ellos iba a ser inspeccionado para que fuese el cordero perfecto. ¿Sabe usted qué ciudad era esta? Pues ni más ni menos que era la ciudad de Betlehem, es decir, la casa del pan. También otra prefiguración: Jesús es el pan que descendió del cielo. A manera del maná en el desierto, Jesús descendió, él es el verdadero pan. Así que de la misma ciudad donde nació nuestro Mesías, de ahí iba el sumo sacerdote el día 10 y agarraba camino para ir a traer este corderito. Lo traía en brazos, y entonces cuenta Flavio Josefo y todos los escritos que hay al respecto, que salían toda la muchedumbre, y usted lo puede encontrar también en
en los evangelios, en el relato de los evangelios, y dice que por delante y por detrás todos absolutamente salían con palmas en las manos y arrojando sus túnicas para que pasara el sumo sacerdote con el cordero. Y la frase que constantemente repetían era Baruch haba beshem Adonai. Esto quiere decir bendito el que viene en el nombre del Señor. Y además Hoshiana, que en hebreo quiere decir sálvanos, sálvanos ahora. Y de ahí que el Salmo 118 dice sálvanos ahora, haznos prosperar. Y esto era lo que se repetía constantemente en todo ese camino del sumo sacerdote hasta llegar al templo, ya con el cordero inmaculado, el cordero sin mancha, para hacer expiación por los pecados. Fíjese usted que no es casualidad que Jesús, para que se diese cumplimiento a lo que decía el profeta Zacarías en el capítulo 9, entra sentado en un pollino, hijo de asna. Y esto tiene una gran implicación, tanto profética como escatológica. Y sabe, decía, cuán culpables somos nosotros y cuán culpables somos por haber transgredido toda la ley. Eso representa el pollino y eso representa el ser el hijo de asna. Y por supuesto, los judíos veían en todo esto el cumplimiento de una tradición oral, pero sobre todo de una tradición escrita que el Señor les había dado que mandasen a través de la palabra. Así que entra Jesús triunfante a la ciudad de Jerusalén y entonces todos ponen sus túnicas y las ramas para que Jesús pase. ¿Y sabe cuál es el canto? Precisamente, sálvanos ahora, haznos prosperar, sálvanos, hijo de David, Hoshiana, Hoshiana, ven David, Hoshiana en las alturas. Y esto también era una prefiguración de lo que habría de suceder unos pocos días después. Le dicen bendito el que viene en el nombre del Señor. Y así usted sabe que el relato continúa. Jesús va a hacer limpieza del templo también para cumplir que no debía de haber levadura en el templo de Jerusalén en el momento en el cual él entregara su vida, porque estaba dictaminado así en las escrituras. No debía haber ningún rastro de hametz o levadura que implicara o que fuera un símil del pecado. Así que Jesús va a limpiar y posteriormente, y no quiero hacer mucho énfasis de todo esto, usted puede tomar su Biblia y leer todo el camino hasta la cruz. Fue escrutado por los escribas, por los mismos judíos, fue escrutado por Caifás, fue escrutado por Pilatos, y ninguno, como le había dicho con anterioridad, encontramos pecado en él. Pero continuamos entonces. El relato de la Biblia, como comenzamos este programa platicando, pues ha encontrado detractores, como es lógico, y quienes, por desconocimiento de las tradiciones de la lingüística y de todo el contexto cultural de la palabra, pues creen que la Biblia o que el relato propio de los evangelios no se cumple puntualmente. Y aquí es donde vamos a comenzar el día de hoy, justamente en Mateo, capítulo 12, versículo 40. Y vea usted lo que dice el mismo Señor Jesucristo. Vea que son palabras de Jesús y dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La tradición humana dice que Jesús murió un día viernes, que fue sepultado al caer la tarde, que pasó el sábado enterrado y entonces dice la tradición que al amanecer del día domingo ya había resucitado. Pero si usted hace la cuenta, aquí no hay 3 días ni 3 noches por ningún lado. Así que tenemos que irnos al contexto hebreo para entender bien esta situación. Y por eso me permití el día de hoy tener este pizarrón atrás para poder explicarle. Resulta ser que, y le recuerdo nuevamente, 3 días conforme al calendario hebreo, es decir, a la caída del sol empieza el día y a la mañana continúa el día. Esto es un día hebreo. Así que el texto bíblico dice que Jesús fue sacrificado, y déjeme contarle para que usted vea las horas
tan puntuales que dice la palabra. Vea usted, y se lo voy a leer, si usted me lo permite. Ahí estoy, vamos a Marcos. Y dice así. Vea usted, en Marcos capítulo 15, versículo 25, y dice, era la hora tercera cuando le crucificaron, es decir, cuando le ataron a la cruz. Déjeme contarle que precisamente esta era la hora en la cual se ataba el corderito al altar en el templo. Y véngase conmigo ahora al versículo 26 y dice, el título escrito en su causa era el Rey de los Judíos. Pero ya vamos a ver lo que esto implica. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su diestra y el otro a su siniestra. Y se cumplió la escritura que dice, oiga bien, y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban mediando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios en 3 días, ¿lo reedificarás? Por supuesto que ellos no entendían que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo, porque Él es el tabernáculo santo del cual habla Apocalipsis. Versículo 30. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarnecidos se decían unos a otros con los escribas. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Vea usted que la escritura decía, Yeshua ha-Nazaret, Bamelech ha-Yehudim. Esto quiere decir Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos. Pero, como un acróstico, las primeras letras de esta palabra formaban el tetragramatón santo, Yod-He-Vav-He, el nombre del Eterno. Y esta es la razón por la cual los fariseos, al ver esto, se indignaron de tal manera y fueron con Pilato y le decían, quita ese letrero, quita ese letrero. ¿Y sabe usted qué le contestó? Lo escrito, escrito está. Así que lo que decían en ese letrero era para que se cumpliera la siguiente escritura, que está, déjeme buscarlo, Zacarías 12:10. Vamos para allá. Y vea usted cómo el Señor tuvo a bien cumplir absolutamente todo lo que de él estaba anunciado. Así que vamos ahora a Zacarías, por favor, 12:10. Y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y vea usted lo que dice. Está hablando Dios Padre. Y mirarán a mí, a quien traspasaron. Vea usted, está hablando Dios Padre. Y llorarán como se llora por el Hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es Dios. Jesús en verdad es el mismo Dios que está descrito en todo el Antiguo Testamento, que tomó cuerpo para morir en una cruz y que está entonces revelado en todo el Nuevo Testamento. Ahora véngase conmigo, por favor, a Juan 19, del 19 al 22. Y vea lo que dice. Dice, escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo, soy Rey de los Judíos. Y vea lo que responde Pilato, lo que he escrito, porque verdaderamente Jesús es Rey de los Judíos. Así que, continuando con nuestro relato y entendiendo los días, es importante entender, y hoy le traigo a colación lo que leímos en Levítico. ¿Se recuerda usted que Jesús es el primogénito? Él es la primicia, dice Colosenses, de todos los muertos. Él es la primogenitura, por él fueron hechas todas las cosas, a través de él y por él y para él. Y aquí vemos pues precisamente eso. Hemos leído textos que nos señalan que Jesús es Dios. Él es el primogénito, Él es el gran yo soy. Pero vea entonces que para que se diera cumplimiento con todo lo que estaba descrito, Jesús
debía de cumplir también este relato que se hacía en Levítico 23. Así que el día 14 de Nisan, que debería de ser un día como hoy, día miércoles, y posteriormente le voy a mostrar por qué lo sabemos, un día miércoles como el día de hoy, debía precisamente de morir. Acá, se lo voy a dibujar. Entre las 2 tardes y a la caída del sol ser enterrado, para que se pudiesen contar un día, de miércoles a jueves, de jueves a viernes el segundo día y de viernes a sábado, es decir, Shabbat semanal, el tercer día. Acuérdese usted que dice el relato bíblico que Jesús resucita al inicio del primer día de la semana. Pero como el domingo es su primer día de la semana, da inicio acá a la caída del sol de Shabbat semanal. Así que podemos, vamos a hacerlo con verde nuevamente, señalar que este es el primer día y la resurrección debió llevarse a cabo acá, en este tiempo, para que se cumpliese lo que de él decía. ¿Cómo podemos saber esto y cómo podemos estar tan seguros? Pues déjenme contarle que ahora con la tecnología y el modernismo hay bastantes maneras en que podemos saberlo, y una de ellas es que utilizando la herramienta del calendario hebreo perpetuo, es decir, este es un calendario en el que usted se puede meter, y ahorita le doy la dirección, usted podrá ver todas las fechas para atrás y para adelante, no sé si hasta 100, 200 o 1000 años, no sé cuánto realmente, pero usted se puede dar cuenta cómo está el calendario, cómo estuvo y cómo estará el calendario hebreo. La dirección es www.yeshiva.org.il/calendar. Ahí usted puede meterse y ver lo que yo le estoy diciendo. Así que con la base, como le decía, de este calendario, sustentándonos en él, vamos a poner algunas fechas que son importantes. Déjeme contarle que por un error del calendario gregoriano, y esto usted lo puede consultar, cómo fue trasladado del calendario juliano al gregoriano, hay un error de aproximadamente 4 años con el año que es llamado año cero, en el cual se registra el nacimiento de Jesús. Pero nosotros, de acuerdo a la historia, podemos relatar que Herodes el Grande mandó a matar a los niños menores de 6 años antes del nacimiento de Jesús. ¿Se recuerda usted que el relato bíblico lo establece perfectamente? Y en ese momento es cuando Jesús nace, porque sus padres, la Virgen y José, tienen que huir y esconderlo. Así que es precisamente en este tiempo en el cual Jesús ya ha nacido. Y déjeme contarle que la historia registra, la historia secular, que Herodes el Grande murió en el año 6 antes de Cristo. Es decir, que ya Jesús tendría que estar vivo para este entonces. Así que podemos decir que Jesús nació entre los años -6 y -4, es decir, antes de la era cristiana, antes del año 0. Así que hoy, si nosotros nos adecuásemos a esta fecha, estaríamos en el año 2024 o 2026 probablemente, de acuerdo a nuestro calendario gregoriano. Así que Poncio Pilato, que fue prefecto de Judea, ejerció entre los años 26 y 36 después de Cristo. Así que estas son fechas trascendentales y contundentes. Es importante entender estas dos fechas para poder situar el tiempo en el cual Jesús estuvo sobre la tierra y, por supuesto, ese tiempo en el cual Él entregó su vida por nosotros. Así que el Evangelio nos hace referencia de que el día primero de la semana, como habíamos hablado acá, por eso lo platicamos antes, resucitó. Así que contando 4 días, porque además déjeme contarle que esto es justamente el cumplimiento de aquello que le vimos en Levítico 23, versículo 11. ¿Se recuerda usted que el sumo sacerdote debía levantar la gavía y mecerla precisamente inmediatamente después del Shabbat semanal? Esto era una prefiguración de Jesús resucitando. Así que, para que se cumpliese esto también, tal y como lo describen los evangelios,
Debiésemos de contar entonces 4 días para acá y entendemos que es día miércoles en el cual fue Jesús crucificado y enterrado. Pero usted me preguntará, resulta ser que en la Biblia está en los evangelios descrito una cena y está traducido al español como la Santa Cena o pues creo que hay algunas otras traducciones que nos explican que es la cena de Pascua. Déjeme contarle que para todo hay una explicación de acuerdo al contexto hebreo. Esto es lo que se llama una Seudah Mitzvah. ¿Y qué quería decir esto? Pues ni más ni menos que la Seudah Mitzvah es eso, el establecimiento o la celebración de un maestro con sus discípulos de una mitzvah o de un mandato. Y entonces aquí es cuando la cosa se pone buena. Venga conmigo, por favor, a Marcos, capítulo 14. Y vamos a seguir. Vamos a demostrarle cómo era efectivamente esta una Seudah Mitzvah. Marcos 14. Y vea usted que en el versículo 12 dice: en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas Pascua? Así que antes de la Pascua había una preparación previa a esto. Y esto es importante entender. Y vamos ahora a Juan 13. Y aquí usted entenderá con más amplitud. En Juan 13, del 1 al 7, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había, pero si usted se da cuenta, en el versículo 1 dice antes de la fiesta de la Pascua. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregasen, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, oiga bien, y tomando una toalla se la ciñó, y luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con una toalla con la que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Y respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Así que, vea, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y entonces se nos da el relato, pues, de lo que se conoce como Santa Cena. Esta es una Seudah Mitzvah de acuerdo a la tradición hebrea. ¿Por qué? Están celebrando un mandamiento. ¿Y sabe cuál es? Es precisamente este de Pesaj, la muerte de Jesucristo, que es una completitud del pacto anunciado por los antiguos. Es la completitud del pacto de... A ver, alguien me decía ahí que no se ve bien. Bueno, que es la completitud del pacto anunciado en Levítico. Claro, en un nivel superior, porque dice Hebreos que ahora Dios nos habla precisamente en su Hijo. Y todo lo anterior era una sombra de lo que habría de venir. Así que entendemos que lo que Jesús está haciendo es, como quien dice, la graduación acerca de este mandato. ¿Ve usted? Todo cuadra perfectamente. Así que el día de hoy coincide preciosamente no solo la fecha del calendario 14 de Nisan, sino que el día precioso en el cual nuestro Mesías entregó su vida por nosotros. Vea usted si no es una gran cosa para caer de rodillas y dar gracias. En verdad, qué salvación tan grande, dice el libro de Hebreos. Y entonces
Por eso el libro, precisamente de la carta a los hebreos, explica un sacrificio mejor, con un mejor pacto, en un mejor lugar, con mejores promesas, con una mejor víctima y un mejor sumo sacerdote. Y de esto se trata todo el libro de Hebreos. Es una explicación del libro de Levítico. Me dice Hilda Barahona que no se ve y realmente en mi pantalla me aparece, no sé si ahí se ve, Hildita. Si se ve ahí, bueno, espero que se vea porque según mi pantalla se ve el pizarrón perfectamente. Seguramente es el reflejo quizá. Ok, así lo ves bien, gracias Sandrita, te agradezco mucho. Bueno, pues entonces fíjese usted que le decía que esta es precisamente la riqueza de la carta a los hebreos. Primeramente la carta, muchas gracias Titi, te agradezco mucho también confirmar que sí se ve. Entonces, fíjese usted que en la carta a los hebreos, la primera, y vamos para allá, y déjeme contarle que tengo debilidad por esta carta, porque es una carta preciosa donde se resume toda la Biblia. Bueno, es que qué palabra que esté escrita acá no es hermosa. Y dice así, vea usted, ¿qué cosa? Dice en el versículo 1 del capítulo 1 a la carta a los hebreos, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y déjeme decirle que de esto hemos platicado muchas veces en su programa, porque precisamente Dios no solo nos ha hablado en lo que está escrito, nos habla en... Y déjeme contarle que precisamente hoy no puede ser una casualidad que la luna más grande de todo el año, es decir, la vamos a ver más grande por la cercanía que tiene a la Tierra, sea precisamente esta noche en la cual conmemoramos esta cena de Pesaj. Y sabe, se va a teñir de rojo. Hace 4 o 5 años sucedió un fenómeno importante, un fenómeno celeste importante. ¿Y sabe? Hubo 4 lunas. Esto se llamó la tétrada de las lunas de sangre. En el año 2014 y 2015, cosa que no es casualidad, precisamente en fiestas de Santa Convocación como el día de hoy, el cielo de Israel y de muchas partes del mundo se vio iluminado por una luna hermosa, una superluna teñida de un color rojo. ¿Y sabe? Fue justamente sobre Pesaj y sobre Sukkot, es decir, sobre la fiesta de la Pascua y sobre la fiesta de las cabañas, los 2 años consecutivamente. Y hoy, 5 años después, vemos nuevamente este fenómeno. ¿Cree usted que eso es casualidad? A mí no me lo parece. Así que esa es una de las maneras en las cuales Dios nos está hablando el día de hoy. ¿Y cree usted que sea casualidad que hoy estemos precisamente como estuvieron hace 3500 años todos los judíos escondidos en su casa? Fíjese que el texto de Isaías 26 dice, corre pueblo mío, escóndete por un breve tiempo en el lugar de mi guarda. ¿Y sabe? Una cosa impresionante es que esa frase en hebreo, escóndete, corre y escóndete en el lugar de mi guarda, tiene el mismo valor numeral que la palabra corona, refiriéndose quizá al coronavirus. Así que este es tiempo de guardar y de estar en casa. Y sobre todo si tenemos el entendimiento que precisamente este año confluye el calendario con el día en el cual registra, pues, sabe, el calendario hebreo perpetuo, que fue hoy que Jesús entregó su vida por usted y por mí a las 3 de la tarde. Porque ya no terminamos de platicar de ese texto, pero fue precisamente como estaba anunciado a las 9 de la mañana, como se solía hacer cada 14 de Nisan, el corderito era atado a los cuernos del altar. A la hora sexta, cae sobre la tierra unas tinieblas terribles y es la última hora en la cual el rito judío dice que se debe de sacar todo el hametz o toda la levadura de las casas. Y no es casualidad que en ese preciso momento, cuando está saliendo todo el pecado del mundo,
cae esta tremenda tiniebla que dice el conocimiento judío que se podía hasta tocar. Muy parecido a las plagas de Egipto, déjeme contarle. El recuento hebreo dice que era tan densa las tinieblas que las manos podían tocarla. Vea usted qué prefiguraciones increíbles de la palabra. Pero es precisamente entre las 2 tardes, como está escrito a la hora 9, más o menos lo que para nosotros es las 3 de la tarde, que nuestro Mesías entrega su vida. Y para que se cumpliese todo lo que de él se decía, no se quebró hueso de él, porque así estaba establecido. Y sabe, un centurión fue a ver a los crucificados, porque la ley decía que no podía haber ningún crucificado que permaneciera al caer el sol, porque esto maldecía la tierra. Así que cuando sucedía que los crucificados no morían, era entonces que les quebraban las coyunturas de las piernas para que por asfixia ya no pudiesen hacer este movimiento y poderse empujar y que sus pulmones se llenaran de aire. Así que al quebrarles las piernas, inmediatamente morían por asfixia. Pero cuando llega el centurión y se da cuenta, Jesús ya ha entregado su espíritu. ¿Ve usted? Para que se cumpliese todo lo que él dice. De él se decía, no será quebrado hueso de sí. Y este era un mandato en Éxodo. No podían quebrarle al corderito ninguno de sus huesos. Vea, una prefiguración perfecta. Y entonces, antes de que caiga el sol, es bajado Jesús y es envuelto en linos. Y esto como otra prefiguración preciosa. ¿Se recuerda usted que la semana pasada estuvimos hablando del pan matzah? Cómo se esconde en la bolsita del afikomen. Y eso, el afikomen, era precisamente una bolsita hecha de lino. La parte de arriba era una bolsa que se dividía en 3 y se metían 3 matzahs. En la primera parte se metía un matzah que representaba a Abraham, o a Dios Padre. En la segunda, Isaac, o Dios Hijo. Y en la tercera, el Espíritu Santo, o Jacob. Vea usted que la figura no se pierde. Y entonces los judíos hasta el día de hoy, en el Seder de Pesaj o el orden de Pesaj, quiebran el matzah, esconden, vea usted, esconden la mitad más grande y la otra la regresan a la bolsita. Esta la envuelven precisamente en un lino, y al terminar la cena, son los niños los que van a buscar esta mitad del pan partido en 2. Vea la prefiguración cumplida en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Y vea, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo. ¿Se recuerda usted que el velo fue rasgado en 2 de arriba abajo? Esto es su carne, precisamente. Y por eso Jesús dijo en esa conmemoración previa a Pesaj que este era su cuerpo y lo partió en 2, porque era justamente el cumplimiento de todo lo dicho, porque él iba a morir en unas pocas horas en esa cruz y su cuerpo iba a ser triturado a causa de nosotros. ¿Quiere ver cómo estaba descrito en el libro de Isaías? Venga conmigo al capítulo 53 y dice así. Vamos a comenzar desde el versículo 1 y vea, es hermoso. Isaías 53, versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál anuncio, me diría usted? Pues toda la Biblia habla de este anuncio. Nosotros el día de hoy tomamos Levítico 23, pero ¿sabe? El sol, la luna y las estrellas también anuncian, como hoy en la noche habrá luna llena con un tinte rojizo, así como hace 4 y 5 años hubo también una tétrada de sangre. Si ustedes revisan la historia de la humanidad, han habido señales tal como la estrella que guió a los sabios, así como se detuvo el sol. Toda la Biblia registra eventos astronómicos que dan sustento, que aportan a lo que está escrito. Así que, ¿a cuál anuncio? Pues a todo lo que el Señor nos ha hablado muchas veces y de muchas maneras.
Y dice así, entonces, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Se recuerda usted que la palabra dice que el Señor sacó a su pueblo con brazo poderoso de Egipto? ¿Sabe usted quién es el brazo? Por supuesto, Jesucristo. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Déjeme contarle que cuando Jesús está frente a Pilato y lo mandan a castigar, sucede algo aquí que es tremendo. Lo escupen, se ríen, se burlan, lo coronan, todo esto para que se cumpliese lo que de él se había dicho. Pero además le pegan con un látigo. ¿Y sabe? Este látigo al final tenía 3 puntas. Y registra la historia que todos los que eran latigados de esta manera terminaban en unas condiciones terribles y que de acuerdo a la ley tenían que ser 40 latigazos menos 1, es decir, 39. Déjeme contarle que en cada uno de estos extremos, de cada punta de este látigo, terminaba con unas garras o garfios que cuando asentaban en el cuerpo de quien estaba sufriendo los latigazos, se clavaban en la piel y desgarraban los tejidos. Así que no crea usted que solamente fueron el equivalente a cinchazos o a golpes, sino que Jesús fue desgarrado a causa nuestra. Cada uno de estos latigazos se incrustó por 3 en su cuerpo y lo desgarró y dejó vistas sus vísceras y sus sangres corrían desfigurado, tal y como dice aquí en el libro de Isaías, tal y como está descrito, y aún peor. Él llevó todo esto a causa nuestra. Y si usted escudriña, verá que la ciencia hoy dice que de 39 lugares, de 39 formas, se inician todas las enfermedades que hasta el día de hoy conocemos en la tierra. Así que Jesús llevó en cada uno de esos latigazos, en cada uno de esos desgarros, en su cuerpo, en su piel, todas las enfermedades conocidas hasta el día de hoy. Y dice que nosotros escondimos de él nuestro rostro, y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, dice la palabra, llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Si alguna vez usted se pregunta, ¿por qué o cómo me está sucediendo lo que me está sucediendo? Sabe, este mundo en verdad es un mundo cruel. Está descrito en Génesis. Dios lo hizo absolutamente todo bueno en gran manera. Pero a causa del pecado entró eso. Entró la muerte, entró la destrucción, entró la maldición, entró el lloro, el crujir de dientes, entró todo lo que nosotros conocemos, las guerras, las depravaciones, a causa de nuestra transgresión y de nuestro pecado. Y Él vino a hacer la paz por medio de sí mismo para con Dios, para que nosotros tuviésemos lugar nuevamente en ese jardín del Edén, que ahora, de acuerdo a Apocalipsis, es conocido como la Nueva Jerusalén. Si Él no hubiese llevado sobre sí el pago de nuestro pecado, no tendríamos esperanza. Y es por esta razón por la cual el único camino para llegar al Padre es por medio de Jesucristo. Se lo acabo de leer precisamente en el texto de Hebreos capítulo 10.
Esta es la razón por la cual Él preparó todo esto de antemano, para venir a dar cumplimiento en sí mismo y a través de su cuerpo de todo lo que la ley demandaba. Porque la paga del pecado es muerte. Y esta es la razón por la cual solamente la sangre del Cordero es la que nos limpia de todo pecado. Así, de manera de sombra, el pueblo de Israel fue salvo, porque el ángel de la muerte pasó por encima cuando vio que había habido muerte sustituta. Entonces ya no había que cobrar en ese lugar. Pero el día de hoy, déjeme contarle que es solamente a través del sacrificio de Jesús en la cruz por el cual tenemos salvación. Porque escrito está que Él fue herido por causa de nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y vea, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, porque la palabra dice que por cuanto todos pecamos, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y sabe, esto es la segunda muerte. Eso es la muerte eterna, una eternidad sin Cristo. Así que dice que por cuanto todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y vea cómo se cumplen las escrituras, porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote, después de ir a recoger este corderito perfecto, ¿sabe? Lo ataba al altar y ponía sus manos encima. Y transmitía por medio de esto sus propios pecados y luego los de su familia. Y posteriormente, entonces, transmitía al Cordero los pecados de todo el pueblo, para que hubiese un intercambio de justicia y de misericordia a causa de nuestros pecados, y así nosotros poder poner en este corderito víctima inocente y cargar sobre él todo el pecado del pueblo. Vea lo que dice, y se lo voy a volver a leer, Isaías 53, y dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, puso sus manos y puso sobre él todo el pecado de todos nosotros, de todos cuanto hemos vivido sobre este planeta y cuantos vivirán, y cuanto hemos aceptado el señorío de Jesucristo en nuestra vida y hemos pedido perdón en arrepentimiento genuino a causa de nuestra transgresión. Porque déjeme contarle que levantar la mano no es suficiente, y hablar con la boca tampoco es suficiente, porque muchas veces esto se hace en un puro ejercicio de emociones o sentimientos o emociones colectivas. Pero la verdadera salvación es un arrepentimiento genuino y, por supuesto, un cambio de vida a través del poder que nos da el Espíritu Santo morando ya en nosotros. Esto solamente cuando hemos sido lavados a través de la sangre del Cordero. Así que, vea, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Ve, la figura es exacta. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho, porque su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto,
Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Así que, mi hermano, mi amigo, esto es lo que celebramos, lo que conmemoramos el día de hoy en Pesaj. Panes sin levadura, 3 días Jesús sepultado, para resucitar como estaba descrito al tercer día y vencer la muerte con su vida. Así que espero que este programa haya sido de bendición. Lo espero. En el próximo seguiremos disfrutando y gozándonos en el amor tan grande de nuestra salvación. Le deseo una feliz y gozosa fiesta de Pesaj, recordándose que el gran Dios de Abraham, Isaac y Jacob se hizo cuerpo y murió en una cruz, gracias al amor que le tuvo a usted y que me tuvo a mí. Así que, como se despiden los judíos, Yal Pesach Sameach. Feliz fiesta de Pesaj. Bendiciones. Hasta la próxima.